¿Qué esperar de México con estos amistosos que no nos dicen de nada? Paris Saint-Germain bicampeón y Toluca después de más de 30 años por fin es campeón internacional. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de fútbol, volver a sentir el fútbol. El día de hoy tenemos mucho fútbol que según yo iba a ser día en el que incluso yo me iba a poner a ver mucho de este fútbol, pero resultó que salió trabajo hoy sábado 30 de mayo y qué decir, o sea, hubo final de Champions, hubo final de la CONCACAF Champions, que esa final sí no tuve ni siquiera oportunidad de ver, y amistoso de México contra Australia, que yo pensaba que era México contra Serbia, incluso a la abuelita de mi novia le había dicho que hoy jugaba México contra Serbia. La verdad, ¿por dónde empezar? Pues vamos a empezar creo que por orden en cuestión de cómo fue que empezó todo esto del día futbolístico. Paris Saint-Germain bicampeón, la verdad una final que siento yo decepciona un poco. Una final que no llegué a ver por completo, la final de París contra Chelsea en el Mundial de Clubes del año pasado, pero siento que tuvo un aire similar y fíjense que en la previa me sorprendió un poco. Muchos empezaron a hablar y decir que ellos creían y presentían que Arsenal iba a ser campeón. El Arsenal que tanto incluso criticaban, el Arsenal que incluso tanto nos burlábamos de él por ser pecho frío, que sí termina ganando lo que es la final de la Champions League, que diga la liga, termina perdiendo la final de la Champions League, termina perdiendo la Copa, también la final contra el Manchester City. Y pues la verdad, un partido que sorprende con el inicio, sorprende y no, porque como les digo, siento que fue un partido algo esperado. Se sentía que el Arsenal iba a ser el que iba a buscar, o era lo más lógico, porque era el equipo también que de alguna manera tenía más para perder o también más para ganar porque era su primera Champions League. Termina apareciendo Kai Havertz, un jugador que a mí me sorprende mucho que aparezca, que sea un jugador decisivo. Sí, no sé si catalogarlo así, porque es el jugador que mete también el gol de la final contra el Manchester City, justo jugando él con el Chelsea. Sí, esa temporada fue una temporada muy buena, además viniendo anteriormente del Bayer Leverkusen en Alemania, un jugador que demostró demasiado, pero obviamente esa temporada con el Chelsea que terminan ganando la Champions League, no se me hace un jugador muy diferente. No se me hace ese jugador como a lo mejor compararlo, pero obviamente no apareció en esta final que es Bicha Bratskelia, que no sé pronunciarlo bien. Obviamente creo que decepcionan muchos jugadores de Paris Saint-Germain y ahorita voy a tocar ese punto y no me quiero adelantar. Vamos un poco en orden, pero hablando otra vez específicamente de Kai Havertz, no sé, nunca he sido un jugador que yo realmente le vea algo diferente. Ese jugador distinto, pero aparece. Y el día de hoy, al minuto 5 apareció. Estaba haciendo unas cosas y tardé un poco en poner el partido y casi literal lo puse y gol de Kai Havertz. Retomo y vuelvo a mencionar, también era algo esperado, sentía y algo presentía que París iba a hacer un partido muy similar como lo fue con Chelsea, un partido en el que, si no recuerdan, los primeros minutos Chelsea juega un partido impresionante, termina haciendo 3 goles, algo que nunca esperábamos porque pues Paris Saint-Germain venía de ganarle al Real Madrid, venía de ganar pues básicamente la Champions y enfrentarse a grandes equipos como es Real Madrid, sí, en cuestión más histórico porque el año pasado y también en esta temporada no tuvieron una muy buena temporada, pero dicho por muchos, como que humillaron, ¿no? Y repasaron al Madrid esa temporada. Que diga, ese torneo de Mundial de Clubes. Justo termina siendo un poco similar. Arsenal tiene la primera y Kai Havertz aprovecha bien. Safonov, ¿cómo se llamaba el portero ruso del París? Que se me olvidan mucho los nombres.
pero termina siendo la típica de los porteros. Viene el jugador por la banda, el portero cuando hace el tiro, el delantero o bueno, el jugador que trae el balón, lo que hace siempre es se pone de rodillas e intenta, no sé por qué, siempre pararla con la cabeza. O sea, digo pararla con la cabeza porque sale el portero y siempre con las manos abajo. Obviamente porque lo más lógico es que hagan un tiro raso, ¿no? O intenten cruzar el balón al segundo poste. Pero Kai Havertz pues hace lo correcto. Hace lo correcto y termina metiendo el gol por encima del portero, que iba a checar el nombre, pero déjenme lo checo para no equivocarme. Y de ahí en fuera, la verdad, ¿qué les puedo decir? Un partido, la verdad, nada, nada interesante. Safonov, nada interesante. Y aquí tengo algunas anotaciones. Marquinhos es el que termina haciendo el error. No sé qué pasó. La defensa se posiciona muy mal porque Hakimi es el que, si no me equivoco, la jugada es entre Hakimi y Marquinhos. Marquinhos intenta sacar, justo le rebota en Kai Havertz. Havertz corre y se lleva el balón solo. Y literal en la jugada, en la toma de frente, viene Kai Havertz y de un costado está Hakimi. Detrás de él intenta Marquinhos también correr y Pacho. O sea, tres de los cuatro defensas estaban justo cargados en una banda. No entendí muy bien lo que pasó. También pues sabemos que obviamente los dos laterales del Paris Saint-Germain pues no son laterales, son más como carrileros o extremos. Entonces pues en cuestión de Hakimi no sorprende mucho, pero a mí me sorprendió que Pacho y Marquinhos pues terminaran de ese lado y pues obviamente nadie lo pudo alcanzar. Marquinhos termina haciendo un poco el señalado en esta final. Para mí, la verdad es que la defensa central tuvo un mal partido. Para mí tuvieron un mal partido lo que es Pacho y Marquinhos. Pacho me sorprendió un poco porque algo que tuvo el torneo pasado es que salía bien de cabeza, es que cortaba bien los balones, incluso mm, fue señalado, pero de una manera pues obviamente muy buena. Todos decían que era el mejor defensa central del mundo en la temporada pasada. Y pues bueno, en sí todo el Paris Saint-Germain, incluso pensando en qué iba a decir en este episodio, pensé en compararlo un poco con el bicampeonato que tuvo el América, antes de conseguir obviamente el tricampeonato porque es como el único ejemplo que tengo presente, ¿no? De cuestión de la Liga MX. Discúlpenme mis comparaciones, que comparo mucho lo que es la Champions o la cuestión de las ligas europeas con la Liga Mexicana, pero pues es como lo que tengo más presente. Pero a lo que iba es que, pues Paris Saint-Germain muy similar a lo que fue un poco América. América obviamente termina también siendo líder, si no me equivoco, en su segundo torneo donde es bicampeón, pero termina mostrando un fútbol más mm, que le faltaba. Ya no era el mismo América, ya no era el América donde se imponía ante todos y era un América a la baja. También así el Paris Saint-Germain, pero termina ganando y retomando nuevamente en cuestión de jugadores, para mí también Nuno Méndez hace un partido muy, muy malo, Pacho, y creo que no terminé la idea de cuestión de Pacho, en cuestión aérea y también en cuestión de terminar cortando las jugadas, nunca terminó cortando las jugadas, dejaba botar los balones, o mejor dicho, dejaban, porque también en ocasiones Marquinhos llegó a dejar botar algún balón y en ocasiones nuevamente Kai Havertz volvió a tener una oportunidad en la que él se va solo y Marquinhos es el que alcanza a salvar. De ser un poco el villano a ser por un breve momento el héroe. Pues Arsenal no sabe qué hacer. Arsenal tampoco tuvo un buen partido. O sea, si queda señalado el Paris Saint-Germain, que la verdad
no estaba haciendo nada, no estaba haciendo absolutamente nada. Lo único que hacía es que Vitinha agarraba el balón y se la daba a Nuno Méndez, a Hakimi, abría simplemente el balón o había una presión muy alta y muy frecuente de Arsenal y lo único que hacía Vitinha era o tenía un jugador ya a un lado suyo o incluso dos y pues se la pasaba a Marquinhos o a Pacho incluso. Entonces hubo varios minutos y después del primer gol al minuto 5, Paris Saint-Germain realmente no tuvo ninguna oportunidad, ninguna. Eh, Dembélé no apareció, Bicha no apareció, faltó mucho eso que tenía Bicha y lo que nos mostró un poco incluso con el Bayern Múnich, ese jugador habilidoso que intenta meterse por el interior y sacar el disparo, pero nunca lo logró. También, pues, algo que darle como mérito al Arsenal, porque realmente, pues, logró eso. No dejó que jugadores tiraran. Dembélé también tuvo algunas ocasiones que tiró y realmente no. Tuvo un enfrentamiento contra Magaláes, si no me equivoco, que fue él, y pues controla con el balón izquierdo, recorta hacia el medio y vuelve a recortar hacia su pie derecho, y como saben, pues Dembélé es ambidiestro, puede tirar como con la izquierda como con la derecha, y pues termina su balón en el pie derecho y termina siendo un tiro pues muy malo. Dembélé realmente no aparece, o sea, el Paris Saint-Germain en general no aparece nada, pero así como puedo decir eso del Paris Saint-Germain, pues realmente el Arsenal pues termina siendo una final muy mala. O sea, les faltó mucha experiencia, les faltó no, no quedarse conformes con un gol, seguir buscando. Sé que el juego y por lo que vi, la planteación de Arteta fue un poco eso, el contragolpe, porque lo vimos al minuto 5, lo vimos nuevamente en el primero o segundo tiempo, no recuerdo bien, cuando Kai Havertz vuelve a tener esa oportunidad. Y realmente también Arteta jugó un poco eso, al contragolpe, y ahí fue el error. El error fue ese, y más bien cuando vieron que tenían la oportunidad, tuvieron que liquidar con algún otro gol, pero pues el hubiera no existe, y a lo mejor, como yo digo, de que Arteta, o mejor dicho Arsenal, tuvieron que meter mínimo otro gol, pues tampoco sabíamos cuál iba a ser realmente la reacción de Luis Enrique y el Paris Saint-Germain. Am, Termina decepcionando, nuevamente lo menciono porque para mí sí es muy decepcionante ver esa final en el que no hace nada ninguno de los dos equipos. Tampoco Arsenal, después de ese gol, no tiene alguna jugada muy clara. Y pues viene el error de Mosquera, donde muchos reclamaban la segunda tarjeta amarilla, que también para mí es una segunda tarjeta amarilla, pero bueno, no sé cómo funcione muy bien la regla, porque no se supone que cuando uno sanciona penal no se puede volver a sancionar o volver a perjudicar al equipo contrario con una roja. O sea, como antes veíamos y sabíamos cuando iba el último jugador o cuando iba la persona y lo tiraba justo en el área, pues siempre era roja, pero en estas ocasiones no se puede. Se supone esa nueva regla no se puede hacer como, por así decirlo, doble sanción. No recuerdo muy bien cómo dice esta nueva regla que no hace mucho implementaron. Mete el gol, muy bien, muy buen gol de penal de Dembélé. Y de ahí en fuera, pues se prende un poco Paris Saint-Germain, se emociona un poco la cosa. Incluso yo también me emocioné. Si se preguntaban, pues yo realmente apoyaba más a Paris Saint-Germain, pero justo también una semana antes fue como lo que les dije, el pensar y sentir que París, pues de alguna manera al principio muchos lo veíamos como el favorito, como lo eran en el Mundial de Clubes, pero sé que es punto y aparte porque justo en el Mundial de Clubes nos demostraron y venían de una racha donde realmente era el mejor equipo, pero presentía lo mismo que se iba a caer y termina siendo un juego muy similar. Y yo pensé que Arsenal iba a ser campeón, mete el gol,
Y, y pues realmente ya no termina demostrando realmente nada a ninguno de los dos equipos. Justo se me fue la idea. No quería decir otra cosa, pero ahorita me acuerdo bien de a lo que quería llegar. Eh, bueno, lo que quería llegar es que pues yo también pensaba más bien que iba a ganar lo que es Arsenal, pero pues de alguna manera sí apoyaba un poco más al Paris Saint-Germain. Por algo, no sé, me ha pasado que, por ejemplo, yo a un jugador que, pues como a todos, ¿no? Tenemos un jugador como preferido o favorito que por alguna u otra razón nos cae bien o le tenemos aprecio. Y lo mío es muy poco entendible porque el jugador que yo le tengo aprecio del Paris Saint-Germain es Barcola. Barcola tuvo unos muy buenos destellos, sobre todo en la temporada anterior. Barcola se supone que lo contrataron para ser de los titulares, pero al final Doué y Bicha terminan agarrando ellos lo que es la titularidad. Pero bueno, Barcola es un jugador que obviamente tiene la calidad, pero no ha demostrado cómo ser un jugador de talla mundial o internacional. Am, pero por esa razón yo apoyaba sobre todo a París. Entonces mete el gol de Dembélé, me emociono y como que sí se enciende un poco más el partido, se pone más emocionante, pero termina en absolutamente nada. En absolutamente nada. La verdad es que no tuve mucho la oportunidad de ver los tiempos extra. O sea, no he tenido ni siquiera la oportunidad de ponerme a ver como los resúmenes. Tal cual fue de terminar de ver intentar terminar de ver la final de la Champions. Los penales sí tuve la oportunidad de verlos, pero después trabajar y después salir de trabajar y ponerme a ver el partido de la selección mexicana. Eh, no tuve, entonces no le puse atención a al tiempo extra, pero pues lo estaba escuchando un poco y realmente no hubo nada interesante, no hubo nada interesante que rescatar. Vienen los penales y era obvio que Nuno Méndez iba a fallar, era obvio qué buen cobrador de penales es Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos es un jugador que también a mí se me hace un jugador pues tampoco algo relevante o ese jugador iba a decir desequilibrante, pero realmente incluso tuvo partidos en la temporada anterior donde sí demostró ser desequilibrante, donde entraba y metía goles y pues ahora entra y mete su penal bastante bien y tiene la oportunidad Nuno Méndez de mantener eh, un balón, o mejor dicho, eh, ir arriba por uno en cuestión de penal, porque el jugador de Arsenal, que ahorita mismo no recuerdo, termina fallando el primer tiro. Miren, aquí vamos a ver la cronología. Aquí está. Eberechi S termina fallando, incluso era lo que habían mencionado en, en la transmisión que estaba viendo, que Eberechi S y pues después Nuno Méndez eran justo hasta ahora los únicos dos pateadores que no habían pateado algún otro penal en todo el torneo y termina fallándolo. Era obvio, Gonzalo Ramos, desde que vi que traía el balón y desde saber que mejor dicho, Nuno Méndez, desde ver que traía el balón y, y saber el partido que hizo, para mí era un poco obvio que lo iba a fallar, porque no traía mucha confianza. Hubo muchas veces en el partido que intentó cortar el balón y lo rebanaba y quedaba para el Arsenal, para el contragolpe. Y, y pues desde que tomó el balón y pues iba a pegar Nuno Méndez, se sintió que lo iba a fallar. Lo falla, mete gol de Clan Rice, Hakimi, Martinelli, Beraldo, y cuando ves que Gabriel Magaláes, un defensa central que obviamente, pues no por el hecho de ser defensa central, signifique que tenga que ser mal cobrador de penales,
pero algo te decía que lo iba a fallar. Tardaron también un poco en, en hacer el penal y también se ha visto mucho, no sé si haya una estadística, que si tardas en hacer, en tal cual cobrar el penal, es más probabilidad de que lo falles. Bicampeón, Luis Enrique bicampeón, si no me equivoco es su tercera Champions como entrenador, una en 2015 con Barcelona, la del año pasado con Paris Saint-Germain y ahora la de este año, nuevamente con París. Segundo equipo en conseguir un bicampeonato, el primero es el Real Madrid con ese tricampeonato con Zinedine Zidane. Pues, ¿qué decir? Nuevamente sale el tema de Mbappé, que siendo para muchos el mejor jugador del mundo en los últimos 3 años, 4 años, incluso podríamos poner, no termina ganando realmente algo importante. Termina saliendo del París y en la primera temporada que sale del París, París termina siendo campeón de la Champions, el mejor torneo en cuestión de clubes. Pero vamos a ver qué demuestra. Vamos a ver qué demuestra porque yo incluso ya estaba estaba escribiendo un poco lo que es em, este discurso que iba a decir, ¿no? Por Arsenal, el equipo más pecho frío, termina haciendo una temporada perfecta, ¿no? Un doblete histórico para ellos. Incluso estaba pensando que toda esa plantilla iba a ser la mejor en la historia porque pues terminaban consiguiendo algo que nunca habían conseguido, que era la Champions League y sobre todo pues este doblete, ¿no? De Champions y Liga. Liga después de también cuántos años no después de no poder ganarla. Pero no, termina, termina cayéndose todo esto. Y creo que no tengo algo más que agregar de este partido. Nada más por último, en cuestión de Mbappé, qué creo yo y qué opino yo si realmente Mbappé no aporta mucho? Y creo que lo hemos visto. Creo que lo hemos visto y también un debate y un discurso que estaba teniendo conmigo mismo en cuestión del Balón de Oro. Si Arsenal ganaba, ahora sí era imposible el decidir el Balón de Oro, pero obviamente también en cuestión de año mundialista, lo vimos incluso el año pasado, mejor dicho, el mundial pasado, cuando le dan pues el Balón de Oro a Messi por el increíble mundial que hace. Pues en cuestión de año mundialista, lo que más define un Balón de Oro es el mundial. Y pues este año no va a ser la excepción. En esta ocasión no va a ser la excepción. Además porque también, pues muchos estábamos, porque me incluyo, yo hablaba con mi hermano y le decía, pues es que es obvio que le van a dar el Balón de Oro a Dembélé, porque pues pasó el año pasado, sí, tuvo una temporada excelente y tuvo una temporada increíble, pero también apareció mucho en los últimos 6 meses. Y en esta ocasión tuvo una temporada donde se lesionó mucho, una temporada donde no jugó muchos partidos, pero también apareció o estaba apareciendo, o mejor dicho, apareció en los últimos 6 meses, ¿no? Porque termina metiendo el gol de penal en la final. Am, y ya por último, para cerrar mi idea de Mbappé, la cosa con Mbappé es que es ese típico jugador en el que incluso en ocasiones pues uno ha tenido, ¿no? Ese compañero que es muy bueno, pero quiere todas para él, quiere él ser el que sobresale de los demás, no solo con su nivel futbolístico, sino también por cuestión de logros y creo que por esa parte a lo mejor Mbappé ha sido tachado también por esta mala temporada que tuvo el Real Madrid y es lo que nos dice, es la conclusión que podemos sacar y por ahora la correcta. Porque sí, también pueden venirnos y podrían decir,
es que Mbappé ya ganó lo que es el Mundial con 18 o 19 años, pero pues Mbappé no era lo que hoy es en día. O sea, termina ganando, sí, pero también fue un gran Mundial de Pogba, fue un gran Mundial de Griezmann, y entonces Mbappé no era la estrella, era esa joven promesa que estaba jugando un fútbol increíble, pero s- no era la selección, no era el jugador donde la selección dependía de él. Y en esta ocasión, en el mundial anterior, pues se notó, él cargó el equipo incluso en la final. No, Francia decepciona mucho esa final contra Argentina, no aparecen los jugadores y el que termina salvando pues es Mbappé. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este mundial, que ya estoy emocionado. Estamos a 12 días de que empiece el mundial. Ya cuando estén viendo esto vamos a estar a 11, si no, mejor dicho, 10. A 10 días de que estemos, de que ya empiece el mundial. Pues obviamente vamos a ver y vamos a tener que contratar esa suscripción de VIX que está muy cara, pero pues tenemos que ver los partidos, ¿no? Y obviamente pues aquí vamos a estar intentando cubrir todo y todo referente a la selección mexicana. Ahora, pues Toluca termina siendo campeón. A la vez, qué bueno que no vi el partido porque puso un 0-0 que se fue a la larga y se fue a tiempos extra y termina metiendo gol Díaz Price, exjugador de mi super fierita, pero termina empatando de cabeza Joaquín al minuto 113, si no me equivoco, y penales. Penales termina ganando Toluca y pues, ¿qué podemos decir? Creo que no podemos tampoco señalar tanto a Toluca porque desde un principio el turco Mohamed, no sé si de forma inteligente para quitarle un poco el peso a la Liga MX por si no terminaban logrando el tricampeonato, pero él desde un principio fue de la meta es la Conca Champions. Vamos a pelear por eso y eso es la meta. Y creo que de todos modos es una temporada increíble, es un torneo increíble porque pues sí, fueron unos 6 meses malos, por decirlo así, en cuestión de Liga MX, ni tampoco tan malos porque terminan este, quedando fuera en liguilla, pero terminan ganando la Conca Champions, que a día de hoy es algo muy, pero muy importante por el Mundial de Clubes y todo el dinero que te desembolsas y también todo en cuestión de marketing que te llevas atrás o te llevas contigo. Van a jugar contra los mejores equipos del mundo y ya simplemente quedan otros 2 años y viene nuevamente este mundial. Así que, ¿qué se puede decir? Turco logró lo que dijo y pues simplemente el felicidades a todos los de Toluca y no sé si Toluca ya con esto pueda entrar nuevamente el debate de si es el cuarto grande. Estaría interesante realmente investigar a fondo porque no tengo el dato exacto ni la historia bien de Toluca como para intentar compararla con el cuarto grande, ¿no? Que es Pumas, que es como con el que hay más debate de si puede entrar Toluca o no. Que para mí, pues, Toluca fácilmente puede ser el cuarto grande, pero pues obviamente necesita un poco más de marketing para que la gente también se lo crea. Y bueno, ahora sí hablaremos un poco de lo que creo que podría ser el tema más interesante, porque se está acercando el Mundial de la gran selección mexicana, que no puedo decir nada realmente de los amistosos. O sea, no puedo decir nada del partido de hoy, no puedo decir nada de si me emociono o no. Y claro que me estoy emocionando y claro que me estoy ilusionando. Incluso el partido lo vi con mi novia y estaba intentando como el ser el típico espectador o ser el típico FIFAs, ¿no? Como muchos dicen. Tal cual como emocionarme y gritar y alentar, ¿no? Un poco. Y la verdad es que incluso como que en unas ocasiones, pues sí me emocioné.
eh, bastante. Pero lo que iba es que obviamente me ilusiono porque, pues si no, ¿qué caso tendría? Y ver este mundial y realmente no ilusionarte, además como no ilusionarte viniendo del anterior mundial donde terminas saliendo de fase de grupos, terminas eliminado en fase de grupos, no avanzas ni siquiera a octavos y pues aparte estás en tu casa y bueno, ojalá tengamos una buena participación o una decente participación o una emocionante participación en este mundial. Pero retomando este tema del amistoso, es que realmente no podemos sacar ninguna conclusión. Para mí no hubo un jugador que destacó, no hubo un jugador o un momento en el que diga, wow, no, o haya por lo menos motivos para ilusionarnos. Estos motivos no han sido, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue completamente la palabra que quería decir, pero no hay motivos claros o la selección no nos ha dado, este, pues voy a usar nuevamente la palabra motivos como para ilusionarnos al llegar a este mundial. Porque estaba viendo los últimos 7 amistosos de México y ¿qué les puedo decir? Tampoco, o sea, no nos hemos enfrentado a grandes selecciones. O sea, el día de hoy fue Australia. Y tampoco nos puede decir mucho. Después, el anterior fue contra Ghana. Que Ghana tampoco jugó con sus seleccionados, con los mejores. Obviamente también podríamos decir lo mismo, ¿no? Pero México tenía ya gran cantidad de sus mejores seleccionados y Ghana realmente no. Contra Bélgica termina empatando y contra Portugal también terminan empatando, que pues de alguna manera estos dos partidos podrían ser como los únicos motivos o las únicas señales que nos ha podido dar esta selección como para intentar ilusionarnos. Sobre todo creo que donde más ha recaído esta ilusión es en Brian Gutiérrez, este jugador increíble para mí de, de Chivas. Creo que es con el que más nos hemos ilusionado y con el que más nos hemos enamorado un poco. Pero de ahí en fuera realmente México no nos ha demostrado mucho. Le gana 1-0 a Bolivia, le gana 4-0 a Islandia, 1-0 a Panamá y pierde 2-0 con Paraguay, empata 0-0 con Uruguay, empata 0-0 con Ecuador, pierde 4-0 con Colombia. O sea, creo que tenemos más señales negativas que señales positivas con todos estos de los amistosos. Y bueno, no nos vayamos tan atrás. Hablemos precisamente de este partido. Termina haciendo gol Johan Vázquez de cabeza, que termina, creo que, colaborando un poco el portero. Si le queda lejos o va tal cual al poste y el portero no alcanza, pero después en el rebote a lo mejor pudo haber hecho algo más, pero no termina pasando algo muy interesante. Quiñones entra y a lo mejor tuvo alguna que otra jugada, algún que otro destello, pero realmente no hace nada. Tala tampoco fue, lo exigieron, más bien exigieron a Memo Ochoa un poco más. Ahí fue en el segundo tiempo donde Australia empezó a intentar más, empezó a jugar. Y, y mientras veía el partido de México, no podía no compararlo con este partido de la final de Champions, de la Champions, donde sí les decía, Vitinha agarraba el balón y abría, y luego nuevamente volvía a tocar para atrás, y para un lado, y para atrás, y para un lado, y a un lado, y a un lado. O sea, sí realmente no, a lo mejor no hacía algo diferente, pero es que lo ves con México y por ejemplo Romo o... ¿Quién más estaba en medio campo? Estaba Romo, Fidalgo y, y Luis Chávez. Y entonces agarrábamos el balón y, y lo que hacíamos era, teníamos dos jugadores a los lados e intentábamos más bien controlar y no jugar pues a la fácil, ¿no? Por lo menos atrás. Por lo menos intentar no perder el balón. Pero no, más bien intentábamos controlar y perdíamos el balón o intentábamos dar el pase y lo dábamos mal o intentábamos
saltar líneas y no se lo entregábamos a ningún jugador. Entonces, pues realmente no siento que incluso estas cosas negativas que nos mostró la selección el día de hoy sea realmente algo en el cual nos podamos basar para saber qué esperar en este mundial. Sé que también esta conclusión o este análisis que hago es como, supongo que es como con la intención de no desilusionarme con la selección y tener esperanzas para este mundial, pero pues sí, realmente no siento que estos amistosos nos puedan decir mucho, ni siquiera los de Portugal, ni siquiera contra Bélgica, que contra Portugal es donde siento yo que se mostró un mejor fútbol. No creo que tampoco es eh, una, un partido en el que podamos decir México va a jugar así. Perdón por ese corte, es que la cámara ya no tiene mucho espacio, pero pero me quedé en que el fútbol que demostramos el día de hoy, incluso el fútbol que demostramos contra Portugal, no es un fútbol que nos pueda servir como para saber cómo vamos a jugar y, y qué esperar en cuestión. También es un debate que me gustaría hacer, sobre todo el comparar cómo veníamos para el mundial anterior. Creo que en el mundial anterior, pues con el Tata Martino, llegábamos un poco el año pasado con las mismas expectativas, con las mismas esperanzas, pero pues también siento yo que el hecho de intentar ilusionarnos por sobre todo ser sede de un mundial y poder jugar de local un mundial, hemos intentado buscar algunos datos o aferrarnos de algunas cosas para no perder estas expectativas. Y, y bueno, o sea, realmente eso es lo que opino y ese es mi análisis de este partido de la selección. No sirvió de nada ver el partido, no fue un partido interesante, no fue un partido entretenido, realmente por lapsos aburrido, en el que tampoco México es como que haya tenido muchas oportunidades claras, tampoco, o sea, el Bebote no, no, no es un jugador que pueda demostrar algo en selección, creo que lo sabemos. Y lo que me gustaría también analizar es como cómo llegamos hoy a este mundial y cómo llegamos el mundial pasado. Contra qué equipos nos enfrentamos, ¿no? La diferencia es que por lo menos el mundial pasado pues competimos para ver si pasábamos o no. En este pues pasamos directamente por ser sede. Pero estaría también interesante para ver si podemos ilusionarnos o no podemos ilusionarnos. Creo que en cuestión también de director técnico, personalmente no sé si los podría poner a la par. Sí, uno era argentino y el otro es mexicano, pero tampoco siento que Javier Aguirre nos esté demostrando realmente algo. O sea, tampoco siento que nos esté demostrando que pueda hacer realmente la diferencia en esta selección. Pero pues viene lo mismo, es la selección mexicana. Tampoco tenemos a lo mejor increíbles jugadores. ¿Cuál sería mi once inicial para el Mundial? Mi once titular. Creo que por lo menos la defensa central es la más obvia y la que obviamente va a ser sí o sí esa dupla de centrales que es César Montes de central derecho y por central izquierdo es Johan Vázquez. De portero creo yo que va a ser Memo Ochoa, pero si está la Rangel, pues por mí no hay problema, cualquiera de los dos. Yo cuál pondría por cuestión de lo que ha demostrado en selección y sobre todo en mundial, yo creo que pondría a Memo Ochoa. Nunca ha sido un jugador que realmente demuestre nivel futbolístico en clubes, pero en selección y sobre todo en mundial la ha demostrado mucho. Yo lo pondría a él. Lateral derecho, yo creo que me iría más por Israel Reyes, me da más seguridad que Jorge Campos. Lateral izquierdo, Mateo Chávez, me gustaría que juegue él, aunque hoy tuvo unos cuantos errores muy claros. En el medio campo,
sí o sí, pues yo creo que sería Eric Lira, por el gran torneo que tuvo con Cruz Azul. Fidalgo, por ser ese jugador diferencial a todo lo que tenemos en el medio campo. Y pondría a, no sé si Brian Gutiérrez en el medio campo o lo pondría un poco más adelante como extremo. O bueno, o Brian Gutiérrez para jugar con cuatro medios. Y el otro medio sería, pues, obviamente. Ay, se me fue el nombre, ¿por qué? el, el increíble Gilberto Mora. Se me fue el nombre, amigos. Se me fue el avión completamente. Creo que ese sería Tendría cuatro, obviamente, medios y adelante Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Siento que es lo mejor que podríamos tener. O Julián Quiñones y la Hormiga González, por mí no hay problema. Pero la Hormiga González siento yo que está siendo un poco similar a lo que era Chicharito. Sí, o incluso el Bebote. Iba a decir porque sí metiendo goles, pero no apareciendo en momentos importantes. O sea, no tengo nada en contra de la Hormiga. Se me hace un gran jugador. Pero yo siento que el que va a ser sí o sí, y el que a lo mejor yo también pondría, sería Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Esa dupla creo que me llama mucho la atención y sobre todo por esa cuestión también estoy ilusionado. Y bueno, yo me despido antes de que se corte y no termine grabando eh, todo lo de este episodio. ¡Ay, ya está parpadeando más rápido! ¡Adiós! No sé qué está pasando, no sé.